Los denominados derechos sociales o derechos sociales económicos y culturales en la parte del hemisferio norte del planeta parecen haber sido solucionados. Tanto así que la preocupación más bien establece su baricentro en los derechos fundamentales de tercera generación, por ejemplo, el medio ambiente. Sin embargo, para nosotros, para Latinoamérica, para lo que se ha denominado los sitios de recepción del derecho, aún sigue siendo una deuda pendiente. De eso hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguilar Grados y este es el programa 121 de Tribuna Constitucional. La problemática de los derechos sociales. Esta vez contamos con la presencia del doctor Robert Marcial González de Paraguay. Él es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, en Italia. Robert, muchísimas gracias por tu presencia en Tribuna Constitucional. Gracias a ti por la invitación, Guido. Realmente siempre es grato poder participar de este tipo de emprendimientos, regresar a Lima e intercambiar ideas sobre estos temas que tanto nos apasionan. Al contrario, gracias a ti. Comenzamos ya. Robert, en el desarrollo de lo que viene a ser la historia del constitucionalismo, y que algún programa muy tangencial hemos tenido acá en Tribuna Constitucional, de pronto irrumpen los derechos sociales a línea seguida de los derechos civiles y políticos. ¿Cómo ha sido ese desarrollo desde su engendro y luego el posterior desarrollo de los derechos fundamentales sociales, su evolución? Claro, bueno, ahí creo prudente realizar una primera aclaración que es muy importante porque por diversas razones, seguramente vamos a ir comentando algo al respecto, de manera deliberada ha habido un intento por manejar los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, y los derechos de segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales, por carriles separados. Y es pertinente precisar que estamos en presencia de derechos humanos fundamentales, que se definen básicamente como el conjunto de libertades, facultades y reivindicaciones que cada ser humano tiene la posibilidad de ejercitar. ¿Para qué? Para, en alguna medida, consolidar la dignidad. De eso se trata. Son derechos humanos fundamentales que por sus características, particularmente la de universales, no pueden separarse, no pueden dividirse, comparten una misma conceptualización. Pero es cierto, respondiendo a tu pregunta, que en términos históricos, por diversas razones vinculadas fundamentalmente al origen del constitucionalismo, han sido los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, que nacieron para enfrentar un modelo político, un paradigma político diferente, los que se posicionaron en primer término. Una vez consolidadas las libertades civiles y políticas, a finales del siglo XIX, particularmente en el primer cuarto del siglo XX, emergen con mucho suceso los derechos de segunda generación, los derechos sociales. Hay dos hitos paradigmáticos, doctor, la Constitución de Querétaro, México, 1917, y la Constitución de Weimar en 1919, que por primera vez en la historia recogen y normativizan los derechos sociales, dándoles no solamente carta de nacimiento, sino que la posibilidad de que los ciudadanos puedan reclamar con mucha más intensidad la vigencia y la eficacia. Muy bien. Justamente Robert, cuando tú mencionas esos puntos de partida que se tienen para los derechos sociales, la Constitución mexicana, la de Querétaro, la de 1917, y la Constitución de Weimar, la de 1919, no es una coincidencia que sean constituciones que se dan a la luz de una ebullición socioeconómica, política, ¿no? Uno, la Revolución Mexicana, y el otro, el tema de la Alemania después de la Primera Guerra Mundial. ¿No hay el riesgo, acaso, Robert, de que producto de momentos de efervescencia se hayan dado, luego esto no se vaya diluyendo en el tiempo? ¿Cuál sería, en todo caso, Robert, la situación de los derechos sociales hoy en día? A ver, digamos que a mí me gusta marcar esto en base a tres interrogantes. ¿De dónde venimos, dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos? Sí. En materia de derechos sociales,
claramente venimos desde una abstención radical del Estado. Digamos que toda la estructura de la democracia constitucional se erigió básicamente sobre el paradigma de las llamadas libertades negativas u obligaciones negativas. Es decir, se entendía que la consolidación de la democracia iba a ser posible mediante una abstención radical del Estado que tenía que cumplir su rol, que se legitimaba básicamente permitiendo que las cosas fluyan de manera natural. En un momento posterior, digamos, se vio la necesidad por esta evolución que marcaste muy bien de invertir los términos de la ecuación, porque se entendió precisamente por los por el enorme daño causado por las dos grandes guerras a partir de 1948, que la condición previa para fortalecer a la democracia pasaba por la inclusión. Y ahí es en el año 1948 donde los derechos sociales cobran mucho más protagonismo, porque más allá de que ya se encontraban consagrados en algunos textos constitucionales, lo cierto y lo concreto es que constituía todavía una materia pendiente dotar de contenido a los derechos sociales. Y a partir del año 48 ya no solamente se puso el énfasis en el catálogo normativo, sino que en la gestión pública donde empiezan las grandes tensiones en este tema polémico, porque los derechos sociales tocan ni más ni menos que dos grandes cuestiones del derecho constitucional. En primer lugar, activa el debate en torno a la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra dentro del sistema democrático constitucional? El poder político, el poder judicial. Es legítimo que 7, 9 o 13, 15 personas que integran una Corte Suprema, un Tribunal Constitucional puedan, puedan tener el monopolio de la última palabra en contra de lo que puedan señalar o dictar aquellos que tienen la llamada legitimación de origen. Y bueno, en alguna medida hoy esa es la situación. Nos encontramos en este momento en un escenario donde el poder político y el poder judicial están todavía resolviendo disputas vinculadas estrictamente al ejercicio del poder. Así es. Y ya para ir terminando, Robert, este tema que tú has tocado, que es el tema de que primero era una abstención total del Estado para luego más bien es una acción del Estado, ha determinado o se ha entendido muchas veces como que son este sector de la justicia, la Corte Suprema para ustedes, el Tribunal Constitucional para nosotros, el hecho de que puedan desarrollar políticas públicas, ¿no? Es decir, en ese objetivo de que el Estado debe realizar, y ante una negligencia o una inercia de parte del Ejecutivo, quien tiene que hacerlo, es que los órganos jurisdiccionales terminan ordenando ello. Entonces, esto va a originar no solamente una suerte de lo que en Colombia se ha denominado choque de trenes, sino que además van a reavivar aquella vieja disputa que se daba entre Kelsen y Smith, que es la politización de la justicia o la judicialización de la política que le estamos viviendo actualmente. Ambas cosas en el país, aquí en el Perú, y que es lamentable. ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, al respecto, básicamente que se impone que toda la sociedad en su conjunto entienda que estamos viviendo, o tal vez la democracia está demandando algunos ajustes, sino directamente cambios en el paradigma. Y aquella distinción tajante entre obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer, hoy está mutando porque se han entendido que tanto los derechos políticos como los derechos sociales comparten una serie de características que hacen que no siempre el Estado se legitime absteniéndose o se legitime actuando. Hoy se habla más bien en el nuevo paradigma de obligaciones de respeto, obligaciones de satisfacción. En la inteligencia, que la protección eficaz de los derechos en todos los niveles requiere muchas veces efectivamente de que el Estado se abstenga. En materia de derechos sociales, por ejemplo, podemos pensar en el caso de una huelga, el Estado se legitima no interfiriendo en la realización de la huelga, pero también
claramente podemos pensar en el rol del Estado más activo en ambos campos de los derechos, en los derechos civiles y de los derechos políticos. Entonces hoy se habla de obligaciones de proteger y de satisfacer. En materia de derechos sociales existen fórmulas de solución muy interesantes que apuntan en alguna medida a tratar de equilibrar esa tensión que marcaste entre la política y el derecho. Hay un caso paradigmático dictado por el Tribunal Constitucional de Sudáfrica en el año 2001, es el caso Grootboom, que versó básicamente sobre un desalojo, pero como había tantos intereses en juego, no solamente el desalojo, sino que la afectación de niños, de menores, la escolaridad, la afectación de sectores verdaderamente vulnerables de la sociedad, entonces la justicia entendió que se imponía no tanto dar una orden directa al poder político, sino que establecer algunos estándares sujetos a monitoreo y de cumplimiento progresivo para que las demás cuestiones vinculadas a una orden directa en materia de derechos sociales, sin ir más lejos la cuestión presupuestaria, se puedan ir cumpliendo sin que la balanza prevista en alguna medida establecida por el poder político se desbalancee de manera impropia. Entonces hoy se estaba asistiendo a cambios sumamente interesantes. Esto se llama en doctrina constitucionalismo dialógico, ¿verdad? El constitucionalismo dialógico surge como una alternativa interesante, que no solución final, pero sí alternativa interesante para descomprimir la tensión entre el poder judicial y el poder político. Clarísimo, Robert, clarísimo. Este constitucionalismo dialógico que todavía está en ciernes acá en el Perú, que va ingresando de a poco y que, bueno, ha permitido a todos los seguidores, a toda la comunidad de Tribuna Constitucional, tener una visión absolutamente distinta de lo que normalmente es el discurso que acá escuchamos, y que agradecemos de sobremanera el hecho de que tu presencia acá en el Perú haya permitido tener esta entrega a este programa. Por último, Robert, no es una casualidad esa versación, ese conocimiento, ese punto de vista que tú tienes. Entiendo de que esto es producto de una formación en general, en Paraguay, en Argentina, también en España, en la Universidad Juan Carlos, y luego en la Universidad de Bolonia en Italia. Esto último, Robert, estás ejerciendo una intensa docencia con el ámbito de diversos cursos de la Universidad de Bolonia, y que esperemos de que este año 2020 podamos aterrizar acá en tierras peruanas, justamente a través de EGACAL. Robert, cuéntanos de manera breve en qué consiste estos cursos que nos brinda la universidad más antigua del mundo aquí en Latinoamérica. Bueno, debo decir primero que he tenido a lo largo de mi vida la bendición de encontrarme con grandes maestros y grandes referentes. El maestro Adolfo Alvarado de Lloso me abrió un panorama importante desde la Universidad Nacional de Rosario, y ahí empecé a hacer vínculos con muchos profesores, particularmente con el profesor Jorge Alejandro Amaya, quien está muy vinculado efectivamente a la Universidad de Bolonia, trabaja junto con el profesor Luca Mesetti, y hoy se ha tendido un puente muy interesante entre Bolonia y toda Latinoamérica. Estamos trabajando en cursos que apuntan justamente no solo a la divulgación del derecho constitucional, sino sobre todo a entender que si no le damos contenido a nuestras democracias, si no le damos contenido incluyendo gente y estableciendo como dice el Tribunal Constitucional alemán, un botiquín básico de cobertura de necesidades elementales, el ideal democrático es absolutamente insostenible. Entonces, en esa línea, a través del profesor Luca Mesetti, a través del profesor Jorge Alejandro Amaya, hemos lanzado una serie de cursos que hoy se están replicando con mucho suceso en Paraguay, en por lo menos 3 ciudades, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, en 7 u 8 provincias de Argentina, y lógicamente también en Italia. Esto permite a los que participan de nuestros cursos no solamente acceder a una certificación importante emanada de la Universidad de Bolonia, cursando en sus países con profesores íntegramente pertenecientes al equipo académico de Jorge Alejandro Amaya y de Luca Mesetti, sino que además, en alguna medida, adquirir una llave que permite luego
con un mes de cursada presencial acceder a una maestría en Justicia Constitucional y Derechos Humanos. La idea es, querido Guido, que este proyecto pueda replicar en toda América Latina. Hacemos fuerzas para que el Perú pueda sumarse, que pueda sintonizar esta frecuencia y sobre todo que los colegas puedan aprovechar esta valiosísima oportunidad que es ni más ni menos que haber traído la montaña a Mahoma. Hoy la Universidad de Bolonia está instalada en América Latina, hoy existe esa enorme oportunidad para que todos puedan capacitarse en sus países, participar de un circuito virtuoso de formación y lógicamente quedar enganchado a esto que nos permite no solamente mejorarnos como profesionales, sino sobre todo nos da la posibilidad de poner ladrillitos genuinos para mejorar la calidad de nuestra democracia constitucional. Muchísimas gracias nuevamente, Robert, no solamente por tu presencia, por todas estas luces que nos has dado sobre los derechos sociales, sino por acercarnos a esta, que ya no es un proyecto, una realidad de estos cursos de la Universidad de Bolonia aquí en Latinoamérica. Nuevamente, Robert, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta una próxima oportunidad. El agradecido soy yo, querido Guido, realmente grato poder venir hasta Lima y bueno, sumar el granito de arena, no tanto para lograr soluciones definitivas como para poder enfatizar cuáles son las grandes cuestiones que ameritan un debate intenso para que, repito, para que entendamos que la democracia constitucional tiene márgenes, no hay soluciones dogmáticas, no hay fórmulas mágicas, así es que únicamente debatiendo vamos a poder entre todos construir un proyecto de sociedad mejor. Muchísimas gracias, Guido. Gracias a ti. Hemos llegado al final de una nueva entrega. No olvide suscribirse a Tribuna Constitucional, extenderlo y difundirlo. Los esperamos en el siguiente programa, que ya sería el número 122. Nuevamente, muchísimas gracias. Con su permiso.